El título de la prédica la titulé de esta manera: conocer y experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos. Conocer y experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos. Y la palabra de Dios nos lleva a la epístola de los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo desde el 7. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted sígame ahí en la pantalla o en su Biblia. Filipenses 3, 7 dice así la palabra de Dios: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley. Esto es, mis hermanos, aquí creo que si sentí que tocaban la puerta. Bueno, este versículo 9, si lo entendemos, ¿verdad? Lo que hemos estado viniendo a esta congregación, entendemos que la salvación es por la fe, ¿verdad? No es por mi propia justicia, porque yo soy bueno, o hago muchas obras buenas de caridad, doy limosna, ayudo a los ancianos y a los huérfanos. No. Eso es una consecuencia, dijimos. Yo entiendo que todos lo entendemos y lo sabemos, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando justamente eso. Usted, como cristianos, como discípulos de Cristo, ya no nos apoyamos en nuestra propia justicia. No estamos por tratar de obedecer, de cumplir la ley, sino que la ley se cumple en mi vida a través del poder de Dios que yo dejo experimentar. Esa es la manera, ¿verdad? Y eso es lo que hoy vamos a aprender, amados. Y dice así, y sigue la palabra en el versículo 9. Lo voy a leer del principio de vuelta. Y ser hallados en Él, en Cristo, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe. La fe en Cristo, dice. Más claro, ni el agua. Usted y yo somos justos delante de Dios por la fe. ¿En qué? En Cristo, ¿verdad? Y esa misma fe me lleva a querer vivir, experimentando el amor de Dios en mi obediencia. La obediencia es mi respuesta al amor de Dios. Dios se manifestó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y yo recibo ese amor de Dios. Me arrepiento de pecados porque Él murió por mis pecados. Y ahora quiero vivir por Él. Eso es una relación de amor, ¿sí o no? En el matrimonio se trata de lo mismo. Vieron que el matrimonio ahora es: ¿qué me puedes dar a mí para casarme contigo? Cuidado, padres, padres cristianos, no debemos de enseñar así a nuestros hijos, porque si no se vuelve transaccional. Quizás nosotros empezamos de esa manera. Yo me incluyo, pero cómo la sufrimos, ¿verdad? Por pensar que era transaccional. En el matrimonio el Señor nos estaba enseñando el amor que Él nos tiene a nosotros, de cómo el amor es dar y no recibir. Por eso nosotros damos la respuesta, la obediencia es entrar a esa relación de amor con el Señor. Es una respuesta de amor por el amor recibido. El cristiano es hallado entonces así justificado. Estaba siendo condenado, pero fui hallado justo delante del juez de jueces. ¿Por qué? Porque vino otro y pagó mi condena. La justicia de Dios se aplica en la cruz del Calvario. Se ejecutó en Cristo. Y mi fe en Cristo significa eso, que yo confío en que la muerte de Jesús hace 2000 años es por mí. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estamos todos bien entonces. Estamos todos en la gracia. Pero mi fe
la fe en Cristo, la fe que usted tiene, termina en la cruz? Claro que no. La obra de Cristo culmina o se completa en la resurrección de entre los muertos. Esto significa que la fe cristiana, la fe de usted y la mía como cristianos, como seguidores de Cristo, discípulos del Señor, es completamente toda la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el versículo 10, ahí seguimos en Filipenses 3, versículo 10 justamente nos señala esto, dice así: a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Conocer a Cristo lo toma entonces como participar del poder de Dios que levantó a su Hijo Jesús de entre los muertos. Escuche bien, porque esto se trata de por qué muchos cristianos, que yo no dudo que sean cristianos, para nada, se quedan en el camino, como dice la palabra en Hebreos, ¿verdad? Como muertos en el desierto, como el pueblo de Israel, ¿no? Quedó tendido en el desierto. Entonces uno se pone a pensar, y más yo entiendo los hijos, ¿no? Que ven a sus padres batallar y no ven el poder de Dios en ellos obrar. ¿Cómo el hijo se va a convertir entonces? No se va a poder. Aunque sinceramente yo conozco y he conocido hijos excepcionales, que ven un mal ejemplo en sus padres e igual así son la primera generación de cristianos. Y yo me doy gloria a Dios por esos hijos. Porque es difícil romper esa maldición generacional, ¿verdad? Es dificilísimo. Pero son esa primera generación a pesar de el mal ejemplo de los padres. Pero la importancia de este pasaje, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere decir, es que nuestra fe debe de completarse en toda la vida, en toda la muerte y en toda la resurrección del Señor. Todo el paquete completo. Para nosotros poder ahora sí participar del poder de Dios que lo levantó de los muertos. Muchas veces muchos hijos nuestros que son cristianos, como le dicen, ¿verdad? Como le decíamos antes, de cuna. Porque nacieron en la iglesia, fueron en las iglesias donde yo iba, las presbiterianas y algunas, las bautistas y etcétera, ellos bautizan a los niños, y se lo sabe, ¿verdad? Como aquí en la tradicional. Ahora, no empieza a reprender, Lo reprendo, cálmese, profeta. El tema aquí no es tanto que hay que apuntar al hermano que está mal o que está cometiendo el error, porque todos cometemos errores, ¿verdad? Todos caímos siempre pecamos. Ahora, el tema no es ese, el tema es que muchos hijos que van creciendo, aún en las iglesias de sana doctrina, no participan del poder de Dios. Y cuando ellos llegan a la adolescencia o a la juventud, incluso ya de universidad, ¿qué pasa? Se alejan de Dios. Y siempre generalmente pasa por amigos o profesores que le preguntan, ¿tú por qué crees? ¿A poco crees que Jesús murió? O bueno, digamos que murió, pero ¿cómo va a resucitar de los muertos? No, es una fábula para que creas. Todas las religiones son lo mismo. Son una máquina de hacer dinero para que ellos se ganen el dinero, los pastores, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos van a empezar con dudas. ¿Está preparado para responder de esas dudas? Generalmente los hijos no nos preguntan de esas dudas, no. Pero no le quepa la menor duda que van a ser confrontados con ese tipo de preguntas. No le quepa la menor duda. Y es importante conocer y experimentar al único Dios vivo. Que ellos vean en nuestras vidas cuán grande es nuestro Dios. Lo conozco cuando veo y leo la Biblia, la palabra de Dios, la palabra perfecta de un Dios perfecto que inspiró esta Biblia, este libro. Cuando escucho yo una enseñanza que se basa en las Escrituras, ¿verdad? De acuerdo al pensamiento de Dios, le decimos sana doctrina.
pues estoy conociendo a este Dios vivo. La fe dice bien claro en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero no podemos quedarnos en la pura teoría bíblica nomás. Es por eso hace 20, 30 años hubo una corriente bien fuerte. A mí me tocó vivirla de joven. Y estábamos en la teología sistemática, le decían. No digo que está todo mal, sino que se basaba mucho en la teoría, en el debate, en el saber, en el conocimiento. Y sistemáticamente, pues estudiábamos la Biblia en todo sentido de la palabra, pero ahí se quedaba. Nuestras vidas, un desastre. Primero, por el orgullo de saber más que otros. Es el peor. Eso es una de las peores cosas en las iglesias. Ay, ese hermano no sabe. El otro hermano, yo sé más. ¿Eso Dios se agradará o no se agrada? Claro que no, ¿verdad? El orgullo es algo que Él detesta, dice. Acuérdense el proverbio, ¿no? 6, 7 cosas son las que detesta. Y de entre esos, ¿cuál es? Los ojos altivos. Todo orgullo no es bueno, mis hermanos. Ningún orgullo es bueno. La fe viene por el oír y la palabra de Dios. Claro, hay que leer la palabra, hay que escuchar, hay que congregarse, hay que aprender de los hermanos. La teoría bíblica es importante, pero no es todo. Es necesaria, pero no es suficiente, quiere decir. Leamos y continuemos ahí en el versículo 10, en Filipenses 3, y dice así, se lo voy a leer del principio. A fin, con el objeto de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. O sea, el amor que entrega todo hasta la muerte. Por eso el matrimonio, vuelvo al ejemplo del matrimonio. El matrimonio se trata de eso, que uno y otro ve por el otro, ¿hasta qué? Hasta la muerte. O sea, se entrega al otro hasta la muerte. Pero en un matrimonio, pues si tiene dinero, está guapo, lo agarro. Y la mujer, no, pues si, el hombre, ¿no? Si está linda y bueno, y sabe cocinar y tiene carrera, pues sí, nos casamos. ¿Se imagina? Así no es. En la Biblia no parece que se elija de esa manera. Sin embargo, muchos hermanos cristianos de esa manera quieren elegir, ¿verdad? El matrimonio, como digo, es un ejemplo de lo que Dios quiere para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. O sea, de un amor que se entrega por el otro hasta la muerte. Eso es lo que Dios nos está enseñando aquí. La práctica de esa teoría bíblica de la palabra de Dios es justamente lo que Cristo hizo. Lo que los profetas, los salmos, toda la historia en la Biblia nos enseñan cuando Cristo vino, Él la cumplió, dice la palabra. ¿Y cómo la cumplió? Ejerciendo este amor hasta la muerte de cruz. Y esa es la manera. Por eso somos cristianos, seguidores ¿de quién? De Cristo, del ejemplo de Jesús. Es la experiencia de morir a mí mismo cada día. ¿Para qué? Para vivir como Cristo. Esto es, el cristiano quiere y debe de imitar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Participamos así de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Conociendo a Cristo en teoría, porque después salen los que ni quieren estudiar la palabra, que nunca abren la Biblia. Pues no, ¿cómo va a ser eso? ¿Se empieza por dónde? Por la teoría. En la práctica, si uno va por la práctica nomás, de esos hermanitos ahí, generalmente los jóvenes, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Voy a hacer este ministerio, voy a hacer esto, vamos a evangelizar, vamos a conquistar el mundo para Cristo, lo vamos a ganar y vamos a ir al templo católico y le vamos a pegar al padrecito y no sé qué. Allá andan en un montón de cosas, ¿verdad? Y con buen corazón, ahí van. Pero como no tienen teoría, ¿qué pasa? La práctica comete muchos errores. La teoría es la base y el fundamento de la práctica. Entonces, conocemos a Cristo en teoría, pero también en la práctica, en la experiencia viva, muriendo cada día junto a Cristo. Crucificados, ¿junto a quién? A Cristo.
Aunque algunos anden crucificados junto a Satanás, quizás. No, a Cristo. Diariamente. Versículo 11, seguimos ahí en Filipenses 3:11. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Mire, el apóstol Pablo no se jactaba de que ya lo logré. Mire cómo sigue. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. ¿Se imaginan eso de una vez salvos, siempre salvos? Entonces, esa es una doctrina diabólica. ¿Sabe que los musulmanes, pues esa doctrina traen? Traen esa doctrina de, primero, de la salvación por obras. Ahí andan todo el tiempo con eso. Y de la predestinación, los musulmanes, que son elegidos también. Traen toda una mezcolanza tremenda, pero todas son doctrinas, ¿qué? Diabólicas. Ahí está en el Corán todo eso. Nosotros tenemos que tener este mismo sentir como el apóstol Pablo. ¿Estamos seguros en Cristo? Claro que sí, porque ya la fe se vive, se exuda. A mí nadie me tiene que convencer que si yo ahora muero, me voy con todo y chanclas, no se crea. Me voy bien, así todo bien, y bien feliz, sin chanclas obviamente, con el Señor, pero bien contento, inmediatamente. Como bien claro la Biblia dice en Hebreos 9:27, pues una vez muerto, pues inmediatamente en la presencia del Señor. Pero ¿a qué se refiere aquí? Es que en este desierto de la vida, pues tenemos que luchar. Tenemos que luchar, nosotros tenemos que luchar. La decisión en dónde está, la responsabilidad en nosotros, en luchar. ¿Y en dónde está el poder para realizar las cosas? En Dios, en Cristo. Y cuando uno vive esto una y otra vez, híjole, se da cuenta, híjole, cuán maravilloso es nuestro Dios. Así funciona. Dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Ahí está mi responsabilidad. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está, ¿qué? De adelante. Ya dejo el pasado. ¿Vio cuando siempre tropezamos, cuando pecamos y nos tropezamos en un pecado? Bueno, que el diablo viene inmediatamente, ¿verdad? Parece Kiko, ¿verdad? Mírenlo a él. No, ese es el ñoño. Inmediatamente, míralo a él, ahí está. Y nosotros nos sentimos culpables. ¿Qué dice Pablo? Me olvido lo que ha quedado atrás. Atrás ya está todo listo, ya eso ya ha pasado, no puedo cambiar nada. Pero Cristo cambió todo ya y me voy para adelante. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El evangelio así se completa en la resurrección de Jesucristo. Esta resurrección de Jesús, así como todas sus obras, de cuando Él anduvo hace 2000 años en la tierra como hombre, cumplieron todas las profecías que estaban escritas de Él en el Antiguo Testamento. Y ya hemos dicho que para cumplir nomás 8 o eran 16 profecías, se requería 10 varios números. O sea, un número imposible de cumplirse. Pero Jesús cumplió alrededor de 300 profecías del Antiguo Testamento. Eso es un indicio claro, mis hermanos. Hay que estar muy ciego para no querer ver eso. Porque hay mucha evidencia de que el Antiguo Testamento se escribió antes de que naciera Jesús. ¿Sí entiende? Está lleno de esa evidencia. Y también hay evidencia que Jesús hace 2000 años vivió también y murió. Ahora, esto
esta vida, muerte y resurrección de Jesús impactó en la vida de los primeros cristianos. Ellos vieron a Jesús, Él vivía con ellos, también fueron testigos de su muerte y también de su resurrección. Esa misma fe, mis hermanos, que vivieron esos primeros discípulos y los que estaban ahí cerca de Jesús, esa misma fe debe de estar también en nosotros. Los que no fuimos testigos y no vivimos hace 2000 años. ¿Por qué? Si esa fe no está, el impacto que yo recibo de la vida, muerte y resurrección de Cristo no va a estar en mi vida también. Para que también, hermanos, la palabra de Dios es para que nosotros la leamos, la creamos y la vivamos. Y al vivir en el poder de Dios, eso nos va a impactar. Primero, solamente con la lectura, ¿sí le impactó la primera vez que vio la palabra con un corazón abierto? Claro que sí. Nos impacta la pura teoría, la pura palabra, porque es una palabra viva y eficaz, dice la palabra. Y nos impacta, claro, pero ese impacto para que sea duradero, para que dure a lo largo de mi vida, de todo lo que los años o meses que permita el Señor vivir sobre esta tierra, debe de venir ¿con qué? Con morir a mí mismo cada día. Con la experiencia de vivir junto al Espíritu Santo. Eso nos va a impactar, mis hermanos. Eso es lo que lleva y tiene un impacto a largo plazo. Que puede seguir manteniendo el fuego del primer amor. Pero uno podría preguntarse, ¿pero cómo puede ser esto posible? De tener la misma fe que impacte como impactó con los 12, por ejemplo, los 12 discípulos, los apóstoles, o aquellos que vivieron en la misma época de Jesús, hace 2000 años, o siquiera tenga un impacto meramente la mitad de lo que y fueron ellos impactados. La palabra que leímos en Filipenses 3 es clara evidencia escrita por el Señor de que así debe de ser y no hay otra manera. Si les leo de vuelta Filipenses 3:7, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Cambió la mente del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por el amor que él ya vio que había en Cristo, dirigido hacia él. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. O sea, ese amor yo lo conozco y ahora ¿qué quiero? Participar de una relación íntima y personal con ese dador de ese amor. Eso es el cristianismo. No es teoría nomás. A fin de conocer a Cristo, ahí está, de empezar esta relación de amor con el Señor. Pero esa relación es una relación poderosa. Y vivir en el poder de su resurrección. Y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Porque vivimos por la misma fe que tuvieron los apóstoles y los primeros cristianos. Que no es por vista natural, sino es por vista espiritual. Viendo ¿a quién? Al invisible, al que ahora no se ve, al Señor. Conociendo al Espíritu Santo. Y fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró la Biblia, ¿no? Dice la palabra de Dios. La teoría que ahí está escrita según la palabra viva y eficaz de Dios. Poniendo este conocimiento, ahora sí, por obra, o sea, la palabra viva y poderosa de Dios, nosotros la tomamos por fe como cierta, como verdadera. Y ahora la ponemos por obra en mi vida. Somos aptos ahora para participar de su poder. ¿Y eso qué significa? Viviendo los mismos padecimientos de Cristo. Ahorita vamos a ver qué significa eso.
Bueno, lo voy a decir, no devolviendo mal por mal, por ejemplo, ¿no? Sino bien por mal. Es un cambio radical, ¿verdad? ¿Cómo, en el mundo cómo es? El que me las hace, me las paga, ¿verdad? Así son todos. Así son todos. ¿Cómo es vivir en el poder de Dios? Siendo bienaventurados. Vivir en el poder de Dios es ser bienaventurados. Dando con alegría en vez de esperar recibir siempre. El cristiano que comienza como los niños espirituales, pero primero hay que recibir, ¿verdad? Recibir teoría, conocimiento, y después va creciendo y tiene que empezar a practicar. Es igual el crecimiento humano natural. Yo no voy a poner a mi hijo de 7 años a hacer un trabajo de un hombre de mi hijo de 20, por ejemplo. Pues no va a poder hacerlo. Se va a frustrar, va a fracasar. Para cada tiempo hay un trabajo que hacer, mis hermanos. Pero esa es la única manera de ser bienaventurados. Morir a mí mismo, tomar mi cruz. ¿Verán esas expresiones que salen en la Biblia? Que las entendemos. Luego usted dice, no, sí, tomar mi cruz, morir a mí mismo, participar de los sufrimientos de Cristo, como recién leímos en Filipenses 3. ¿O se acuerdan cuando dice, porque aquí tengo las marcas de Cristo, o sea, las cicatrices que tuve por estar en el ministerio junto a Cristo? ¿Qué significa todo eso? Mira, el apóstol Pedro lo resume bien claro y bien conciso en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos desde el 8. Si me acompaña, por favor. Lo voy a leer en la traducción viviente. Se entiende un poco mejor en ese sentido, más actualizado. 1 de Pedro 3, 8 dice así: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Que tengan compasión. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Híjole, si todos nosotros seguiríamos estos consejos, siempre, ¿cómo nos iría? Bienaventurados. ¿Cómo quieren los padres ver a sus hijos? Bien bendecidos, ¿verdad? Extremadamente bendecidos. Esa es la manera. Entonces, sigo. ¿Qué dice en el versículo 9? No paguen mal por mal. Si alguien lo encerró en la calle, pues no vaya a buscarlo tirándole la bocina y después abrir una patada y diciéndole que Dios te bendiga. No, eso sí haga. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte, dice esta versión. Me gustó eso. Por el contrario, contesten con una bendición. ¿Es fácil esto, sí o no? Es difícil. No es que sea fácil. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Ahí está la Reina Valera, ¿verdad? Versión Reina Valera. Pues es lo mismo. A esto los ha llamado Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A ser millonarios nomás y la bendición material nomás? No. La bendición del alma y del espíritu. Tener un corazón y un mismo sentir como Cristo. Por el contrario, conteste con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Ahora ya saben, quiero la bendición del Señor. ¿Cuántos queremos la bendición? Todos. Aquí está la manera. El Señor nos las explica bien claro. Si seguimos esta manera del Señor, el Señor nos va a bendecir. Versículo 10. Y se sustenta en las Escrituras del Antiguo Testamento. Dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿cuántos queremos? Todos. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. O sea, los que maldicen y son cristianos, yo conozco. Yo era así también, miren, también les digo. Pero acá, ¿qué dice? Refrena tu lengua de hablar, ¿qué? Mal. Y tus labios de decir, ¿qué? Mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz
y esfuérzate por mantenerla. La paz no se da solo. No tengo paz porque mi esposa es una peleona, no hace las cosas que le digo, entonces en la casa siempre hay peleas y rollos y discusiones y etcétera. Bueno, la paz se va a dar cuando te esfuerces por mantenerla, dice aquí. Ay. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. O sea, lo contrario a todo lo que vimos ahora en 1 Pedro 3 es lo malo. Si así aplicamos la teoría, lo que leemos en la palabra, viviremos en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Tendremos la misma fe, el mismo potencial de experiencias que los apóstoles. Cristo fue bien claro, dijo, incluso cosas más grandes de las que yo hice harán, les dice a los apóstoles. Filipenses 3:12, se lo voy a leer de vuelta en la traducción viviente ahora. Filipenses 3:12 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Cristo me hizo suyo a través de la fe. Él me amó primero, pero ahora yo debo de hacer mía, o sea, esforzarme en mantener el fuego de esta relación con Cristo. Y no hay excusa, hermanos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia, tenemos a los pastores y maestros y tenemos lo más importante, al Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué excusa le va a brindar al Señor cuando esté delante de Él? Y es así como el Evangelio, mis hermanos, no ha podido ser destruido en todo lo que va en estos 2000 años. No ha podido ser destruida. ¿Sabe por qué? Porque todos estos cristianos, generación tras generación, vivieron, experimentaron el poder de Dios. Recuerdo al que tradujo la Biblia al inglés. Tyndale creo que es, William Tyndale, ¿no? Y él cuando estaba en la hoguera, por haber traducido del latín al inglés, a un lenguaje vulgar, la palabra de Dios, lo condenaron a muerte. Y él, mientras estaba siendo quemado en la hoguera, él dijo, Señor, abre el corazón del rey. Y esa es la Biblia que más se expandió en todo el mundo, la King James. El poder de Dios orando. El poder de Dios que es para salvación. Y esa salvación se manifiesta en mi vida por la fe. Cuando alguien le pregunta, ¿usted tiene fe? Pues claro, yo soy cristiano. ¿Cómo me ofendes que me preguntes eso? Yo soy cristiano. Cristiano vive por fe. Bueno, esa fe debe de manifestarse. No es algo, veo, como un collar, como una joya que uno guarda y ya la deja, ya soy cristiano. Sino que es un músculo al cual usted y un servidor debemos de ejercitar a lo largo de nuestra vida. La respuesta, mis hermanos, siempre es que el cristiano se sabe amado. Se sabe que recibió el amor de Cristo y ahora sí le entro a esta relación con el Señor. ¿Cómo no lo voy a entrar? Por aquel que murió por mí. Eso escribía Pedro, de que si yo no reconozco el amor de Cristo hacia mí, mi obediencia, que es mi fe que actúa en respuesta a ese amor, dijimos, ¿no? Mi obediencia, pues va a ser muy endeble, muy débil. Mi respuesta al amor de Dios va a ser muy ineficaz, muy tibia. Yo le he dicho muchas veces, ¿no? Pero a mí siempre me pega eso. El que mucho ama, el que mucho se sabe amado, pues mucho puede amar. Pero el que dice, no, a mí me amó poquito.
entonces poco ama, poco da. En ello, yo debo de entender que el cristiano que tiene fe en Cristo Jesús, se sabe que recibió el amor de Dios y puede, por consiguiente, experimentar el poder de Dios. La Biblia, si se puede comprobar, es justamente a través de esto que estamos conocer, dijimos, y experimentar la palabra de Dios. Conocer y experimentar el poder que Dios utilizó para levantar a su Hijo amado, Cristo Jesús, de entre los muertos. Y cuando uno va al método científico, el método científico está, así lo definen, ¿verdad? La Science Daily, que es una revista de ciencias importante, dice así: el método científico está basado en la colección de datos a través de la observación y de la experimentación. ¿A través de qué? Es una colección de datos, o sea, de información que uno va a acumular, pero a través de observarlo primero y de experimentación, experimentarlo. Ese es el método científico. Y comprobamos que la Biblia es la colección de datos, por así decirlo, de relatos históricos, biografía, documentos arqueológicos, la más numerosa, por muchísimo del segundo puesto. Si usted no lo sabía, yo creo que todos lo sabíamos, ¿verdad? Que la Biblia es el texto más documentado de la historia de la humanidad, pero por lejos. O sea, ni se diga de que poquito, ¿no? Por muchísimo. Con mayor evidencia manuscrita, o sea, manuscritos, papiros, textos que se escribieron en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto siglo, y antes de Cristo también, en donde son extractos, copias, pequeños pedazos de pasajes bíblicos que comprueban que son evidencia arqueológica e histórica de la verdad que está escrita que tenemos nosotros en la Biblia que tenemos nosotros. Existen, miren, nomás del Nuevo Testamento, este es un texto viejo, pero ya dicen que va por casi 7,000 copias del Nuevo Testamento. Pedazos, fragmentos, claro. Que supera con creces al segundo puesto, que es las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, que juntamente son 600 y feria nomás. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. 10 veces más que el segundo. Y el tercero, pues, ni 100 copias tiene. ¿Se da cuenta? Si toman como que Homero escribió la Ilíada y la Odisea, si así nos enseñaron, ¿verdad? En las escuelas. Con tan poco, con 600 y feria que tienen las dos combinadas. Copias que tienen centenias, o sea, más de 300 años se descubrieron esas copias de cuando pasó el original, cuando se escribió el original. Y en la Biblia, desde la misma década que Cristo murió y resucitó. ¿Sí? Cuando uno dice, el que no quiera ver esto, es porque no busca. La fidelidad del texto es otra de las evidencias. Hablando de evidencias, ¿no? Porque decimos, no, la Biblia tiene evidencias. Usted no puede quedarse mudo. La fidelidad del texto de la Biblia que tenemos nosotros ahora, al compararlo con otros manuscritos antiguos de hace hasta 2000 años, se observa una altísima similitud. O sea, el significado, la ortografía, el estilo de escritura, todo eso concuerdan. Demuestra que el texto bíblico ha sido preservado con gran exactitud, según lo que dicen arqueólogos y historiadores ateos. ¿Usted quién cree? ¿Que Dios no tiene el poder de conservar su propia palabra? Claro que sí. La evidencia arqueológica, ni se las cuento, pero
Está la estela la estela del Tel Dan que menciona a David, la inscripción de Pilato, el prisma de Taylor, el cilindro de Ciro, el túnel de Ezequías. Y me puedo agarrar una lista grande. De entre ellos, la que más destaca son los manuscritos del Mar Muerto. ¿Se acuerdan de Qumran? Que en el siglo pasado, alrededor de 1940 y tantos en adelante, se fueron descubriendo miles de manuscritos que escribieron, y la fidelidad del texto con el Antiguo Testamento es perfecta prácticamente. De hecho, se descubrió el libro de Isaías dentro de ellos, completo. Más de casi 8 metros de manuscritos, todos los 66 capítulos de Isaías, todos. Y salvo errores de sintaxis, que como una coma, un punto, pero el significado siempre fue el mismo, siempre, en todos los pasajes. Nunca se modificó. O sea, casi el 100% de precisión. Y usted sabe que el libro de Isaías es uno de los que más habla de Cristo, ¿verdad? De su primera y segunda venida. Esto significa que la colección de datos, según el método científico, y de registros históricos, arqueológicos, es el más grande, el más fidedigno y el más estudiado por científicos ateos. De hecho, es el libro más estudiado por los ateos. Se observa que son genuinos. Se observa que son de los primeros siglos. Se observa que la Biblia que tenemos tiene gran fidedignidad con eso. Se observa entonces a tal grado esta exactitud que ellos mismos quedan sin palabras. Con respecto al Nuevo Testamento también, esta primera generación de creyentes, los apóstoles y sus discípulos, escribieron ¿qué cosa? Pues la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento. Comenzaron a recompilar los primeros documentos en papiros, manuscritos, ¿no? Que nos hablaban ellos mismos de la vida y de la muerte y de la resurrección de Cristo. Habían ellos experimentado las maravillas que hizo Jesús, su resurrección, y la empezaron a escribir. ¿Cuándo? En la misma época. Cualquier mentira o hecho falso que ellos registraran, que no sucedió, como por ejemplo la resurrección, o que murió en la cruz, testigos presenciales hubiesen que refutado inmediatamente como mentira eso, y esos manuscritos se hubiesen desechado a la primera, mis hermanos. Pero no fue casualidad que fue la religión, por así llamarla, que creció a nivel exponencial en el primer siglo. Porque creció en base a ¿qué? A una verdad. Y al testimonio vivo, la experiencia viva de los primeros cristianos. El ejemplo, mis hermanos, es el ejemplo que yo siempre les doy y que ustedes deben conocerlo porque es importante estudiar esto en ese sentido para cuando alguien le mencione, usted sepa responder, como dice 1 Pedro 3:15, ¿no? No lo busquen, en 1 Corintios 15, versículos 3 al 8, todos sabemos ahí que Pablo anota un credo. Es el credo más antiguo que existe en el mundo y es un credo cristiano, claramente. Y ese credo habla de ¿qué? De la vida, de la muerte y de la resurrección ¿de quién? De Jesús. Y de cómo testigos oculares y presenciales lo vieron y supieron que era verdad. Ese fue el primer credo que surgió según científicos ateos, historiadores ateos, que surgió en los mismos años 30 después de Cristo. O sea, cuando Cristo fue crucificado, a los años. Incluso hay un teólogo ateo que dice que a los 2 años, incluso después de la muerte de Cristo, empezaron con este credo. Y Pablo lo conocía, y Pablo lo plasmó en primera, ¿de qué?
de Corintios capítulo 15, que es el capítulo ¿de qué? De la resurrección de Jesús. Esta es la observación, mis hermanos. Les quería hacer la analogía con el método científico, porque muchos, ¿qué les dicen? La Biblia es pura fábula. Son puros cuentos ahí, cuentos coreanos. Usted no los crea. Son puras historias como Hércules, ¿verdad? Como los dioses Zeus, como los de ahora Marvel, ¿verdad? Es lo mismo. Pero la Biblia está basada en hechos reales. Y la Biblia es verdad. Y es más comprobable refutar eso, mis hermanos. ¿Sabe qué? Cuando yo veo libros que quieren refutar esto, de gente muy prominente que escribe muchos libros, ¿sabe por dónde se van? Por la teoría de la alucinación colectiva. Empiezan a decir cosas que no son, como la teoría de la evolución. Entonces uno se da cuenta y se afirma más en la fe porque dice, híjole, no pueden contrarrestar todas las pruebas porque son demasiadas. Usted no está creyendo en ningún libro de cuentos chinos, ni cuentos de zapotecas, ni mexicas. Usted está creyendo un libro de hechos reales. Por eso este método científico en el análisis, usted dice, mire, por el método científico te compruebo la Biblia. El método científico se trata de la observación, la colección de datos y a través de eso, de la observación de esos datos y de la experimentación. Y nosotros estamos viendo por la observación todas esas evidencias que puede haber. Y nomás me quedo en 1%. Vaya y búsquelo al 99% que está por ahí. Vaya y búsquelo. Ahorita lo bueno es que por internet se buscan re fácil. Y ahora con la inteligencia artificial, póngale ahí. Y ahí le va a aparecer. Usted no está creyendo en algo que no es verdad. Es la verdad. Y recordemos que el máximo testimonio de los apóstoles, ¿qué fue? No fue el escrito, la teoría, sino el testimonio vivo que ellos dieron. Experimentaron en sus vidas el poder de Dios para salvar, para resucitar almas, para ser vivificados por el Espíritu Santo. Eso es lo que impactó y lo que confirmó las palabras de Jesús y de los apóstoles. Los apóstoles no fueron a los monasterios, lugares remotos y aislados, sino que fueron luz a las naciones. Fueron a las ciudades más importantes del Imperio Romano y más allá. Y compartieron la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y la gente que los vio, vio el poder de Dios obrar en ellos. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Porque muchos murieron en esa época y dieron sus vidas por Cristo. Mateo 5:14, de nuestra traducción viviente, dice así: Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, su vivir la experiencia en Cristo, el poder de Dios en sus vidas, la santidad, sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. De esto se trata el vivir para Cristo, mis hermanos. ¿O dónde deja usted, ya no vivo yo, vive Cristo en mí? ¿Dónde deja esas palabras? ¿O no son parte de la Biblia? ¿Por qué cree usted que muchas, o la iglesia, vamos a ponerlo en términos generales, la iglesia de ahora, la iglesia cristiana de ahora no tiene el poder que tenía en los tiempos antiguos? ¿Por qué será? ¿Que el poder de Dios a lo largo de los años fue bajando? Porque lo que profesan ser de la fe no lo acompañan con un testimonio acorde a esa fe, acorde al ejemplo de Cristo.
el impacto de Jesús sobre sus discípulos, ¿por qué fue? Porque Él dijo e hizo. Poderosas palabras fueron acompañadas de poderosos hechos. Claro, milagros, señales sobrenaturales, etcétera, ¿no? Observación y experimentación, como el método científico, ¿verdad? Los apóstoles vieron que Él hablaba doctrina de Dios, pero Él también la ejercía. Así también, la vida de los apóstoles y demás testigos oculares del primer siglo testificaron hasta ser martirizados y muertos, brindando credibilidad ¿a qué? A los hechos de Jesús, que ellos mismos cuentan como ciertísimas. Lucas capítulo 1, versículo 1, en la Reina Valera dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, el Evangelio, la vida de Jesús. Entre nosotros, dice Lucas, ¿han sido qué? Segurísimas, ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra. Así debe ser con nosotros. Si estudia más y profundiza en la veracidad de los hechos que están narrados en la Biblia, va a seguir confirmando lo que Dios escribió es verdad. Pero si se queda nomás ahí, ¿de qué le sirve? De nada. En la teoría, nada sirve. Las almas no se salvan por yo ser un gran teólogo. Las almas no se salvan por yo tener mucho conocimiento. Las almas se salvan, la gran comisión se logra porque yo vivo y experimento el poder de Dios en mi vida. Se transforma en algo personal. Para los que todavía no han creído en Jesús, puede haber alguien que esté escuchando esto. Y para también los que estamos escuchando estas enseñanzas, Dios nos ha puesto frente a la cruz del Calvario una vez más. Póngase usted frente a la cruz del Calvario. Y vamos a recordar quién estuvo ahí también. El centurión, ¿recuerda de ese centurión que estuvo ahí? Frente a la cruz, viendo a Jesús morir, clavado ahí. Usted recuerda que el centurión es un oficial del ejército romano, claro, y estaba a cargo de un batallón de 100 soldados, 100, por eso era centurión, de centuria. Ese centurión estuvo presente en el juicio de Jesús frente al gobernador Poncio Pilato. Y había escuchado a Jesús hablar en el interrogatorio que le hizo Pilato. No lo busque en Juan 18, para el que anota nomás, Juan 18, 36 al 38. Número 1, el centurión escuchó a Jesús decir que su reino, el reino que Jesús es rey, ahorita veníamos alabando a Jesús como rey, no era de este mundo, dijo. Número 2, dijo, el centurión escuchó a Jesús decir que había venido, Jesús vino ¿para qué? Para ser rey. El centurión, número 3, escuchó a Jesús decir que había venido a dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Número 4, el centurión escuchó a Jesús decir que todo lo que él es y lo que él oye era la verdad. Y número 5, el centurión escuchó a Pilato decir que Jesús era, ¿qué? Inocente. Pilato, el gobernador que lo estaba enjuiciando a Jesús, dijo, pues este es inocente, este no hizo nada. No hallaba delito en él. Esto mismo está escrito en Mateo 27, 24. Y agrega Mateo que Jesús era un hombre justo. En Juan capítulo 19, versículos 10 al 11, el último punto que el centurión escuchó, Juan 19, 10 y 11, el centurión escuchó a Jesús decirle a Pilato que la autoridad para condenarlo a él en la cruz venía ¿de dónde? Del cielo, de arriba, desde lo alto del trono de Dios.
En resumen, el centurión, como a todos los que hoy estamos aquí, escuchó hablar a Jesús, que era un rey de un reino poderoso celestial. Porque el romano así lo interpreta, un reino que no es de este mundo. ¿Vieron? El romano se piensa como si fuese un monte de Olimpo. ¿Se acuerdan que ellos creían en eso, no? Que Júpiter, que ahí estaban, ¿verdad? Todos los dioses, como en un monte de la mitología griega, son los mismos. Un monte infranqueable, prácticamente inaccesible, alejado, donde vivían estos dioses y donde ellos observaban al mundo entero. Así el centurión seguramente se imaginaba el reino que decía Jesús. ¿Será cierto así? Pues debe ser como eso. Y también que ese reino de arriba, del cielo, era la máxima autoridad de la tierra. Eso sí lo entendía él, porque así él había sido enseñado con estos dioses de Júpiter y todo lo demás. Que entendía el centurión como romano que era un rey que había nacido para reinar también en el mundo terrenal. Y que vino a dar, testimonio de la verdad. Eso es todo lo que escuchó en todo ese proceso del juicio. Y los que aman la verdad reconocerían que lo que Cristo decía era cierto. Entonces, mientras él acompañaba a Jesús en el camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, yo me imagino a este centurión pensar que este judío de Galilea estaba loco. Se creería que era Dios. Hablaba de un reino por fuera, pero ahora estaba siendo condenado a la muerte más horrible. Seguramente él estaba impactado, eso sí, por la valentía que Jesús demostraba en la condenación a muerte, ¿verdad que sí? En eso sí lo impactaba. Pero este Jesús no cuadraba con el concepto de héroe romano. Jesús decía que era como Hércules, ¿verdad? ¿Qué era Hércules? Era un semidios, ¿se acuerdan? Que era, el papá era Zeus y la mamá era una humana, ¿verdad? Entonces era un semidios. Entonces, algo así como que decía, pues este se cree Hércules, pero pues ¿qué onda? Vino a la tierra para ser como Hércules, pero aquí estaba camino a ser crucificado. No se defendía de sus agresores judíos, ni de los que lo calumniaban y agredían verbalmente. Él no respondía. Tampoco se defendía de los romanos cuando lo flagelaron, lo abofetearon, lo escupieron y se burlaron de él. Para la mente romana, escuche bien, para la mente romana, un semidios como Hércules destruiría a sus enemigos en el acto. Me las haces, me las pagas. Como las fábulas de las leyendas de los héroes griegos. Cuando el centurión supervisó la crucifixión, seguramente él seguía pensando que Jesús estaba loco, que era un lunático. Eran las 9 de la mañana. Llegaron a la cima del monte de la calavera y comenzaba la crucifixión del Señor ahí. La gente y los principales sacerdotes, los escribas, se burlaban de él. E incluso los soldados romanos se burlaban de Jesús. Y volvió a escuchar a Jesús, ahora sí, colgado en la cruz. Lucas 23:34 dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quién le dijo eso? Al Padre Celestial, en referencia a los enemigos que se estaban burlando de él en ese momento. Esto, mis hermanos, estoy seguro, le escandalizó tremendamente. No lo dejó indiferente, porque iba contra toda la filosofía del mundo romano. Jesús mostraba en esos momentos de gran sufrimiento y martirio mucha templanza y una bondad inconmensurable. Al mediodía, después de 3 horas que llevaba crucificado el Señor, llegó la oscuridad a toda la tierra, dice la palabra en Mateo 27:45. Estas tinieblas estuvieron hasta que murió a las 3 de la tarde. El momento culminante fue cuando gritó, consumado es.
y entregó su espíritu. Y hubo inmediatamente, ¿qué? Un gran terremoto, que las rocas se sacudieron tanto hasta partirse, dice la palabra. Este centurión está frente a la cruz de Cristo. Había escuchado las palabras de Cristo en su juicio. Y seguramente desde antes había escuchado que un tal Jesús de Nazaret hacía muchos milagros, sanaba gente y hablaba muchas palabras muy contrarias a la filosofía romana. Como aquel otro centurión seguramente que escuchó, ¿verdad?, todos los milagros que hacía Jesús y pidió que sanara a su criado enfermo, ¿se acuerdan? Los centuriones estaban escuchando que había un judío con grandes poderes, como un mago. Había este centurión que estaba enfrente de la cruz, había experimentado el poder de Dios en la oscuridad que cubrió por 3 horas al mundo. Y el terremoto justo en el momento de su muerte. A ver, ¿cómo se sentiría usted frente de la cruz? Como si fuese el centurión. ¿Indiferente? Claro que no, ¿verdad? Impactado mínimamente. Pero más allá de los milagros que él vio y presenció, como todos los demás, él vio el milagro más grande, el poder del amor de Jesús, al perdonar a sus enemigos hasta el último suspiro. Mateo 27:54. Ahora sí lo voy a leer. Dice así, en la Reina Valera contemporánea. Mateo 27:54 dice: al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Ahora, usted, y terminamos con esto, ¿qué hubiese hecho? Porque todos experimentaron personalmente el poder de Dios esa tarde, ¿sí o no? Todos. Pero las reacciones fueron muy diferentes. ¿Hubiese usted hecho como los sacerdotes y los líderes que se burlaron de Jesús? Y después cuando hubo la oscuridad y todo, pues ya vámonos, se retiraron al templo para seguir sus rituales de Pascua y sus tradiciones de hombres. Mientras el Cordero de Dios, Jesucristo, estaba crucificado, estos líderes religiosos estaban realizando sus sacrificios de Pascua. Mire qué ironía, que ellos estaban realizando que lo que ya Cristo estaba cumpliendo ahí cerquitas en el monte del Calvario. Aun cuando hubo el terremoto que sacudió y partió el velo de arriba abajo en 2, se rasgó, dice la palabra. Ellos también tuvieron miedo como el centurión y sus soldados, pero no hubo arrepentimiento. Negaron la resurrección posteriormente y hasta pagaron a los soldados romanos para que mintiesen. Y luego, en el libro de los Hechos, persiguieron a los apóstoles, prohibiéndoles predicar en el nombre de Jesús, por celos, dice la palabra. ¿Haríamos así? ¿Qué le parece? ¿Cómo estaría? O mejor hubiese hecho como el centurión, que tuvo temor de Dios. No conocía él al Dios verdadero, no tenía doctrina, no conocía la palabra de Dios. Pero ese día Dios le hizo ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos las palabras de Jesús y el poder de Dios que obraba en Jesús. Aunque era un pagano sin conocimiento de las Escrituras, el verdadero Dios, desconocido hacia él, se había manifestado con gran poder en su vida. Las palabras de Jesús que había escuchado ese día fueron acompañadas de las señales que experimentó esa tarde, experiencias de vida. Así también, mis hermanos, sus discípulos predicaron la palabra y los hechos de Jesús y las señales lo siguieron, dice la palabra. Las siguientes generaciones que no fueron testigos directos, presenciales, oculares, incluyendo la nuestra, ¿qué debemos de hacer? Debemos de seguir predicando la palabra y los hechos de Jesús
Y entonces, y las señales también nos van a acompañar. Muchos andan en este mundo esquivando las evidencias claras que se observan y se experimentan en la Biblia. Le esquivan. ¿Saben por qué le esquivan? Porque pues no quieren, aman más el pecado, aman más sus rutinas. No creen, no porque no haya evidencias, y las hay muchas. No quieren conocer la verdad, no quieren saber de la palabra, porque aman más al pecado. Y así mueren sin poder vivir el poder de Dios para salvación. Terminamos. ¿Qué haremos con tantas evidencias de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo? ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Reaccionaremos como el centurión frente a la cruz? ¿O reaccionaremos como los líderes religiosos que, viviendo las mismas experiencias y escuchando al mismo Jesús, lo negaron y se pusieron en su contra? Si quiere resucitar en el tiempo postrero para vida eterna, cuando Cristo vuelva, pues esto debe tomarlo muy personalmente, como el centurión. Estas palabras de Jesús, todo lo que Él ha hecho, el Señor, en las Escrituras y también en su vida, debe ser observable y experimentable. No quieres encontrarte en aquel día del juicio al Jesús resucitado como tu juez, sino como tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Cierre sus ojos para que el Cristo sea su Salvador. Significa que cuando Él venga y los muertos se levanten en Cristo, en el poder que levantó al mismo Jesús hace 2000 años, para que Él también me levante de entre los muertos o me transforme en su regreso triunfal. En 1 de Juan 4, 16 y 17 dice, y nosotros escuche bien, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor mi Dios, porque hemos entendido de que si somos cristianos, vivimos por fe, vivimos manifestando tu ejemplo en nuestras vidas, exudando tu poder, el mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesús de entre los muertos. Muchos no saben qué es la resurrección de los muertos. Muchos no les interesa. Viven como si fuese que esta vida sea para siempre, pero no lo es. Esta vida es efímera. Señor, gracias por hacernos entender esta verdad tuya, mi Dios. No somos eternos en esta tierra, mas sin embargo somos almas eternas y debemos de ir a un lugar, a un destino eterno en la vida venidera. Señor, tenemos confianza en el día del juicio, porque tú moriste por nosotros en esa cruz y tú resucitaste de los muertos, dando el ejemplo de lo que nos va a pasar también a nosotros, Señor. Creemos en eso, Señor, y como aquí decía, creemos y tenemos confianza en el día del juicio, porque seremos resucitados y te encontraremos en las nubes. Gracias, Señor, por esta esperanza. Ayúdanos a vivir la experiencia del poder para salvación. En el nombre de Jesús. Amén.